Hola. En Salmos, una colección de canciones también era conocida como el libro de las alabanzas. La amplia gama de emociones y el tema que abarca la ha convertido en una guía devocional favorita del pueblo de Dios a lo largo de los siglos. David, quien escribió casi la mitad de la colección de 150 canciones, fue llamado después del corazón de Dios. Así es como nos lo dice Hechos capítulo 13, verso 22. Y sin embargo encontramos en el Salmo 51 una súplica muy conmovedora de David por perdón después de que el profeta Natán lo confrontó sobre su pecado con Betsabé. David no era perfecto y necesitaba a Dios para crear un nuevo corazón para él, evidentemente uno más como el corazón de Dios. Al igual que el rey David, las 144,000 personas mencionadas en Apocalipsis 14:1 también serán hombres y mujeres después del corazón de Dios. Enseñarán a los pecadores sobre Dios ahora y tendrán la oportunidad de enseñar al universo sobre la gracia salvadora de Dios cuando lleguen al cielo. Así que sin más, iniciamos este análisis maravilloso del capítulo número 8 que lleva como título En los Salmos, primera parte. Y vamos con nuestro versículo para memorizar. Después miré y vi que el Cordero estaba de pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. Amén. Apocalipsis 14, verso 1. El santuario terrenal prefiguraba a Jesús con una asombrosa minuciosidad, desde el sacerdote y las ofrendas hasta el mobiliario y otros detalles del diseño. Y todas estas cosas nos hablaban de Jesús. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis abundan muchas imágenes del santuario. Encontramos allí el candelabro en los versículos iniciales, el arca del pacto mencionada explícitamente en el capítulo 11, 19 y otras numerosas alusiones al templo. Si no se conoce el santuario del Antiguo Testamento, es imposible comprender lo que Juan quiere decir con las descripciones de sus visiones. Las experiencias de Israel, dice Pablo, les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros que vivimos en estos tiempos finales. Podemos aprender mucho a partir de los detalles del templo. El libro de los Salmos contiene un componente importante en tal sentido, ya que muestra cómo interactuaba el pueblo de Dios con él mediante el templo y sus servicios. Allí vemos también cómo se relacionaba David con el santuario y cuál era la respuesta del pueblo de Dios a lo que el Mesías haría por ellos. Además de esos modelos que nos ayudan a entender mejor el ministerio de Jesús, las experiencias de quienes comprendieron lo que Dios enseñaba por medio del santuario contienen valiosas lecciones para nosotros y para nuestra relación con Dios. Cuando leemos Salmos 122, aunque no podemos ir literalmente a esa casa del Señor, ¿qué elementos contiene este salmo que nos animan en la relación con lo que Cristo hizo por nosotros? Observemos ese tema de paz, seguridad, alabanza y juicio. Vamos a leer. Yo me alegré con los que decían, a la casa del Señor iremos, nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén, Jerusalén, que es edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Allá subieron las tribus de Yahvé, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová, porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Cuando vamos a la lección del lunes, podemos ver ese título, el monte de Sión. Cuando nos trasladamos a Apocalipsis 14, encontramos al pueblo de Dios de pie sobre el monte de Sión. Este se encontraba al oeste de lo que hoy se conoce como la ciudad vieja en Jerusalén y era considerado la sede del trono de Dios o de su presencia entre el pueblo. Con el tiempo, el monte Moriah, donde estaba el templo, llegó también a ser identificado como el monte de Sión. En otras palabras, esta importante descripción del remanente de Dios en los últimos días se presenta en el lenguaje característico del santuario, como la mayoría de las escenas clave del Apocalipsis. Y gracias al Cordero, el pueblo de Dios está en el Monte Santo. Cuando leemos Salmos 15 y 24, vemos cómo David nos hace una pregunta de suma importancia. ¿Quién residirá en su santo monte? ¿O quién habitará en su santuario, en su santo templo, dependiendo de las versiones? Y cuando comparamos esta respuesta con la descripción
que nos hace Apocalipsis 14, verso 1 al 5, del pueblo de Dios que está en Sion, qué paralelismo podemos encontrar, cómo podemos unirnos a este grupo y qué significado tiene el hecho de que el nombre del Padre esté escrito en sus frentes, tal y como nos dice Apocalipsis 14, 1. Y después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sion, y con él 144,000 que tienen el nombre de él y de su Padre escrito en la frente, que es también nuestro versículo principal. La descripción de aquellos a quienes se les permite estar en la presencia de Dios, según Salmo 15 y 24, representa una tarea bastante difícil de cumplir para los simples pecadores. ¿Quién de nosotros puede decir honestamente que siempre ha caminado rectamente o que siempre ha dicho la verdad? Ninguno de nosotros puede decir que no vamos a caer jamás. La Biblia nos enseña que si decimos que nunca hemos pecado, entonces hay mentira en nosotros, tal y como nos dice 1 Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero la única solución posible a la que podemos llegar es que el Cordero es quien nos permite estar de pie sobre el monte de Sion. Aunque el Cordero es mencionado en esos dos salmos de David, aparece la descripción de Apocalipsis 14 y da la impresión de que este versículo, este capítulo, responderá a la pregunta de David. Ahora que el Cordero de Dios ocupa su lugar legítimo en el monte de Sion, o sea, en el santuario, nosotros también podemos estar allí en virtud de su perfecta justicia, acreditada a nosotros por la fe. Podemos tener la plena seguridad para entrar en el santuario por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Sin su sangre no había esperanza para nosotros, y por eso es que debemos de pensar en estas maravillosas promesas bíblicas de la victoria sobre el pecado, para que nosotros podamos reflexionar acerca de cuán maravilloso, cuán vasto, cuán grande, cuán importante es el amor de Dios que nos hace ser aptos para salvarnos, para estar delante del Padre, para esas escenas bonitas, maravillosas finales, ¿no? Cuando Dios se reúne con su pueblo, que podemos estar en ese monte gracias al Cordero, que podemos estar en el monte de Sion de pie con ese sello, ¿no?, en nuestras frentes, gracias al Cordero que fue inmolado, gracias a nuestro Jesucristo bendito. La lección del martes lleva como título La ley en nuestros corazones. El remanente reunido en Sion tiene un nombre escrito en la frente, el del Padre y del Cordero, puesto que Jesús, como vemos en versículos, ¿no?, es la imagen misma del Padre. Y es dudoso que se trate de nombres diferentes. En las Escrituras, un nombre no representa una simple designación con la que las personas se dirigen unas a otras, sino el carácter. Aún hoy, en muchas culturas se dice que una persona tiene un buen nombre cuando los demás opinan de su carácter. Cuando leemos Éxodo 33:18, vemos que nos dice: Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Éxodo 34, verso 1 nos dice: y Jehová dijo a Moisés, alístate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre ella todas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Salmo 119:55 nos dice: me acordaré de ti en la noche, me acordaré de tu nombre, oh Jehová, y guardaré tu ley. Podemos observar, ¿no?, cuando Moisés pidió ver la gloria de Dios y la respuesta divina, y lo que ocurrió cuando Dios proclamó su nombre ante Moisés. Algunos imaginan adecuadamente la gloria de Dios como una luz ensordecedora o inaccesible. Eso es lo que tenemos nosotros, los seres humanos, por concepto. No obstante, la gloria divina es más que una simple exhibición visual. Su gloria también es su carácter. Lo mismo ocurre con el nombre de Dios, que también representa su carácter. Cuando la Biblia dice que los integrantes del remanente tienen el nombre de Dios escrito en sus frentes, no se refiere a una inscripción literal. No es que usted va a ver el nombre de Yahvé o un nombre de Dios escrito en hebreo o uno de los idiomas originales de la Biblia. No se trata de eso, sino al carácter divino presente en la mente, en el corazón. La vida de ellos refleja el amor, el carácter de Dios como resultado de haber sido atraídos a Dios y de amarlos a causa de quién es y de lo que ha hecho por ellos. Cuán interesante es también el hecho de que cuando Dios se describe a sí mismo ante Moisés, lo hace en un contexto de entregarle otra copia de los 10 mandamientos, o sea, una transcripción de su carácter. Del mismo modo, quienes tienen el nombre de Dios escrito en sus frentes, tal y como vemos en Apocalipsis 14, que es nuestro capítulo principal, son los que guardan los mandamientos de Dios. Nota lo que dice Hebreo: este es el pacto que haré con ellos después de esos días, dice el Señor,
Pondré mis leyes en sus corazones y las grabaré en sus mentes, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Qué maravillosa definición del Evangelio. Aunque la ley de Dios se refleja en nuestra vida, todavía necesitamos que nuestros pecados no sean recordados nunca más. El nombre de Dios es su carácter, su ley moral en un trasunto de su carácter. Y aquellos que se reúnen en el monte santo de Dios en los llamados días están imbuidos de un amor por Dios que se pone de manifiesto en la obediencia a la ley. Si somos salvos por la fe y no por la ley, ¿cuál es entonces la importancia de la ley de Dios? Es una pregunta muy interesante porque ya sabemos que los que tienen ese nombre, ¿no? Ese símbolo, son personas que son obedientes, que guardan sus mandamientos y tienen la fe de Jesús. La pregunta está muy interesante, recordando que hay muchas personas que dicen que ya somos salvos por la fe, no debemos de guardar la ley, pero como hemos visto en lecciones anteriores, que cuando amamos a Dios guardamos su mandamiento y el Espíritu Santo se da a los que obedecen. La obediencia, el amor y la fe van de la mano. Me dice 1 de Juan, capítulo 5, verso 3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Este es un versículo muy bonito porque nos dice que amar a Dios es guardar sus mandamientos. Usted ama a su padre, los honra porque usted entonces guarda o respeta, ¿no? Esos límites, esas leyes, esos reglamentos que tiene en su hogar. Lo mismo pasa cuando amamos a Dios. No podemos amar a Dios y desobedecerlo. Y hablando de los mandamientos, nosotros como seres humanos, ¿no? Que estamos ya inclinados al pecado, no nos gusta que nos hablen de los 10 mandamientos porque sentimos que nos están mandando mandamientos, que nos están mandando, que nos están poniendo reglas, que nos están diciendo qué hacer y somos rebeldes por naturaleza. Pero los mandamientos de Dios son bendición y protección, nos ayuda a estar en paz con Dios y con los hombres y son al igual que la Biblia, ¿no? Que es útil para enseñar, para corregir, para darnos sabiduría, pero el mandamiento de Dios es para protegernos, para librarnos del mal, de dolores de cabeza, de problemas, etc. Entonces al final termina diciendo, y sus mandamientos no son gravosos. Dios no nos ha puesto algo que no podemos hacer. Jesús, que vino aquí, ¿no? Para enseñarnos, darnos ese ejemplo. Aunque a veces queremos coger ejemplo de influencer, de artista, de persona, pero el único ejemplo que tenemos es Jesucristo. A Él es que debemos de seguir. Por eso es que Jesús, de tantas cosas maravillosas que enseñó, nos decía, mira, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis paz en vuestras almas. Entonces Jesús, que estuvo aquí en la tierra, nos enseñó que sus mandamientos no son gravosos, que con su ayuda, su dirección, podemos guardarlos. La lección del miércoles lleva como título Salmo 5 y bueno, vamos a iniciar leyendo el Salmo 5, el cual nos dice: al músico principal, sobre Nehilot, Salmo de David. Escucha, Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque te oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad, destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y al engañador abominará Jehová. Mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia, cosa mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino, porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, Jehová, bendecirás al justo, como un escudo los rodearás con tu favor. Amén. David traza agudos contrastes entre los perdidos y quienes han sido redimidos. Por eso vemos este contenido que lo podemos comparar con el lenguaje de Apocalipsis 14 del 1 al 12. Vemos diferentes similitudes
cuando vemos el movimiento del remanente en los últimos días y vemos que David insiste en que el mal no habitará con Dios. Eso exactamente lo dice el Salmo 5:4. El objetivo del tabernáculo era que Dios pudiera habitar entre su pueblo, algo que también Dios pretende en el caso del reino de Cristo. En Apocalipsis 2:21-3 nos dice: y una gran voz en el cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y entonces podemos ver que quienes quieren acercarse al trono de Dios deben ser redimidos. También es digno de mención el Salmo 5:7 que nos dice: mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Y eso nos describe un acto de adoración que es la cuestión central en juego en el gran conflicto. Así lo vemos en el capítulo 13 de Apocalipsis, donde se menciona 5 veces la palabra adoración, y los mensajes de los 3 ángeles llaman al mundo a adorar al que hizo el cielo y la tierra, el mar y todas las fuentes de las aguas. David dice: adoraré hacia el templo de tu santidad en tu temor. Y el mensaje del remanente hace también un llamado al mundo: teman a Dios y denle en gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Apocalipsis 14:7. También podemos observar una parte que dice: no se halló engaño en las bocas de los redimidos. Apocalipsis 14:5 dice: pues son veraces y sus palabras y sus acciones reflejan el carácter de Dios, y según David no hay sinceridad en la boca de los malvados. Las escenas que Juan presenta en la parte clave de Apocalipsis es asombrosa. Simples pecadores han sido rescatados de la muerte y tienen el privilegio de estar en la presencia de Dios. No han ganado ese derecho, sino que se les ha sido concedido porque el Cordero de Dios, el justo Hijo del Hombre, está allí con ellos. Fueron perdonados, están redimidos y ya no tienen que cargar con su propia culpa, porque el Cordero de Dios la ha llevado por ellos. Cuando el nombre de Dios ha sido escrito en el corazón, es difícil permanecer en silencio. El pueblo de Dios hace un último ofrecimiento de misericordia a gran voz, tal y como nos dice Apocalipsis 14:7, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y todas las fuentes de las aguas. Pero alégrense los que en ti confían, den siempre voces de júbilo porque tú los defiendes, y en ti se regocijen los que aman tu nombre. Salmos capítulo 5, verso 11. Y podemos imaginarnos, ¿no?, que estamos ante un Dios santo y perfecto en la ocasión del juicio, con todos nuestros hechos expuestos ante Él. ¿Qué nos dice esto, no?, de la necesidad de la justicia de Jesús? Nosotros que desde que nacemos, o mejor dicho, contando solamente las cosas que hemos hecho en el día de hoy, sabemos que desde que nos levantamos, ¿no?, pecamos con nuestras palabras, nuestras acciones, nuestro pensamiento, aún cosas que deberíamos de hacer, que no las hacemos, que pasamos por alto, prejuicios, tenemos defectos de carácter, preconceptos, y también nuestra crianza y cultura ha influido mucho, y los errores que hemos cometido, ¿no?, de tantos pecados que nos acordamos. ¿Cómo deberíamos nosotros de sentirnos cuando estemos delante de un Dios que todo lo sabe, ¿no?, que es omnipresente, que es omnisciente, y no se le escapa nada a su vista? ¿Cómo deberíamos reconocer esa necesidad que necesitamos que nos limpie la sangre de Jesucristo? La lección del jueves lleva como título: enseña a los transgresores su camino. Después de que el Señor se apareció a Isaías en la sala del trono de Isaías 6:1, el cual vimos en lecciones pasadas, se le dijo que su culpa había sido quitada y su pecado había sido perdonado. Respondió el llamado de Dios diciendo: aquí estoy, envíame a mí. Cuando supo que había sido limpiado por Dios y a pesar de conocer sus faltas, estuvo dispuesto para trabajar para el Señor. ¿No ocurrirá con nosotros los mismos? ¿Podemos nosotros proclamar salvación a otros si nosotros mismos no la hemos experimentado? La salvación puede ser nuestra por la fe en Jesús y por lo que Él ha hecho en nosotros. Por ejemplo, cuando leemos Salmos capítulo 51, que nos dice: purifícame con hisopo y seré limpio.
lávame y seré más blanco que la nieve. Entonces nos habla, ¿no?, de ese arrepentimiento que tuvo David y de estos versos, ¿no?, de un corazón contrito, de un corazón humillado que reconoce sus faltas. Entonces nos hacemos una pregunta cuando avanzamos de los versos 7 al 15, el cual nos dice lo siguiente: hazme oír gozo y alegría, y se le caerán los huesos, los cuales has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación y tu espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, líbrame, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará tu boca mi alabanza. Mira qué interesante lo que pide David, ¿no? Lo que él promete después de ser perdonado, que él desea que Dios abra sus labios para él publicar la alabanza, ¿no?, para él poder seguir proclamando las misericordias de Dios. Ser llamado a la presencia de Dios es, en última instancia, ser enviado al mundo con una misión. En su sabiduría, Dios ha comisionado a los redimidos para servir como un vocero principal en favor de un mundo caído. El impacto de su pueblo en la tierra se hará sentir poderosamente en algún momento, tal y como nos dice Apocalipsis capítulo 18:1. Después de esto, vi otro ángel descender del cielo con gran poder. La tierra fue alumbrada con su gloria. Dice que su llamado final, dirigido al planeta caído, iluminará el mundo entero. Tan pronto como una acude a Cristo, nace en el corazón un vivo deseo de dar a conocer a los demás cuán precioso amigo ha encontrado en el Señor Jesús. La verdad salvadora y la santificadora no puede permanecer con fidelidad en el corazón. Si usted, por ejemplo, sabe una noticia, ¿no?, beneficiosa, una noticia interesante, como vemos en la Biblia, que el reino de los cielos, el evangelio es comparado con un tesoro, con una perla escondida, usted no solo va a callar, usted lo va a decir a todo el mundo. Entonces, si estamos revestidos de la justicia de Cristo y rebosamos de gozo por la presencia de su Espíritu, no podemos quedarnos callados. Si hemos probado y visto que el Señor es bueno, tenemos algo que decir a los demás. Como Felipe, cuando encontró al Salvador, invitaremos a otros a que se acerquen a Él. Los mensajes de los 3 ángeles de Apocalipsis 14 están basados o se basan en el Evangelio eterno, tal y como vemos Apocalipsis 14:6, que nos dice: vi volar por medio del cielo otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Esto significa que aún antes de la exhortación a adorar a aquel ángel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, Apocalipsis 14:7 nos dice que de ese anuncio de la caída de Babilonia, que está en Apocalipsis 14:8, el cual nos comenta, otro ángel se le siguió diciendo: ha caído la Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho de beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y de advertencia contra la adoración a la bestia y su imagen, que está en Apocalipsis 14:9. Y el tercer ángel lo sigue diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, etc. Se proclama el fundamento del Evangelio, la salvación de Jesús. Las advertencias y los mensajes de los 3 ángeles no son otra cosa que la esperanza y la confianza que los vocerosos mensajes tienen en Jesús y en lo que ha hecho por ellos. Fuera del Evangelio eterno, realmente no tenemos nada de valor que decir al mundo. Podemos meditar en el hecho de que incluso antes del inicio de la proclamación de los mensajes de los 3 ángeles, se nos señala el Evangelio eterno, y esto es fundamental para la verdad que creemos, que es lo más importante, el Evangelio de Dios y las buenas nuevas. Ya para finalizar, vamos a leer esta cita que la encontramos en el libro de Espíritu de Profecía, en Patriarcas y Profetas, y nos dice de la siguiente manera: los salmos de David pasan por toda la gama de las experiencias humanas,
desde las profundidades del sentimiento de culpabilidad y condenación de sí, hasta la fe más sublime y la más exaltada comunión con Dios. La historia de su vida muestra que el pecado no puede traer sino solo vergüenza y aflicción, pero que el amor de Dios y su misericordia pueden alcanzar hasta las más hondas profundidades, que la fe libera el alma arrepentida hasta hacerle compartir la adopción de los hijos de Dios. De todas las promesas que contiene su palabra, es uno de los testimonios más poderosos en favor de la fidelidad, la justicia y la misericordia del pacto de Dios. Gloria a David, mi siervo, diciendo: mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá. Mi fidelidad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Asimismo pondré su nombre sobre el mar y sobre los ríos de su diestra. Él clamará a mí diciendo: mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también lo pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le aseguraré mi misericordia, y mi pacto será firme con él. Estableceré su descendencia para siempre, y su trono como los días del cielo. Amén. Eso lo encontramos en el Salmo 89, versos 3, 21 al 29. Así que muchísimas gracias por ver. Hasta aquí el video de hoy, y nos vemos la próxima semana analizando y resumiendo la siguiente lección. Bendiciones. Bye.